Vamos a grabar. Bueno, pues bienvenidos todos a los Grand Rounds de Oftalmosalud por Oftalmo Education. El día de hoy va a estar con nosotros acompañándonos de moderador el doctor Juan Carlos Izquierdo. Va a estar como profesor invitado la doctora Corina Ponte y en el caso clínico la doctora Milagros Choque. También nos va a estar acompañando la doctora Milel Rincón, que nos va a hacer el favor de presentarnos a la doctora Corina. Gracias, buenas tardes a todos. Ahora sí. ¿Ahí se escucha bien? Ya, ahora sí. Muy bien, pues este es el último Grand Round de glaucoma del año. No se pierdan, el próximo miércoles tenemos el Grand Round en oculoplástica con la doctora Elisa Yagui. Entonces, para cerrar con broche de oro, tenemos a la doctora Corina Ponte. Ella es especialista en segmento anterior y glaucoma. Es staff, además del servicio de glaucoma de la Clínica Oftalmosalud, y nos va a presentar el tema de actualización en tratamiento de glaucoma de ángulo abierto. Todos los tips nuevos para ofrecer mejores alternativas de tratamiento a nuestros pacientes. Y después continúa la doctora Milagros Choque, que es fellow actual de glaucoma del servicio de Oftalmosalud también. Doctora, ¿puede compartir su pantalla de nuevo? Hola, buenas noches a todos. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes en familia. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es un tema un poquito largo y complejo. Es el glaucoma primario de ángulo abierto, el manejo actual. Lo primero es... Ya va, que no me avanza. Ok, ya. El primero es recordar que el glaucoma primario de ángulo abierto es la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Se sabe que para el 2020, según la Organización Mundial de la Salud, 13.6 millones de personas tienen glaucoma, y de esta cantidad, de todos estos glaucomas, el 60% son glaucomas primarios de ángulo abierto. Si a ello le sumamos que el 70% de los glaucomas en Latinoamérica no están diagnosticados, pues entonces nos hace pensar que tenemos todavía mucho trabajo por recorrer, ¿no? Cuando hablamos de glaucoma primario de ángulo abierto, tenemos que recordar que el problema está básicamente en una resistencia del flujo de salida a nivel de la malla trabecular. El problema está aquí en el ángulo. Y como siempre en el glaucoma, tenemos que iniciar de lo simple a lo complejo. Iniciar con un tratamiento médico, tratar de iniciar con lo más simple y luego irnos al tratamiento quirúrgico que, bueno, vamos a ir abordando con detalle a continuación. Cuando hablamos de tratamiento médico, lo primero que tenemos que hacer es establecer cuál es nuestra meta. Y nuestra meta es la... Doctora Corina. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, me parece que no se están cambiando los slides. Sí, se quedó en la primera nomás. ¿Se quedó en la primera? Sí. Ya, espérate. Uy, pero aquí sí me está corriendo, ya va. Déjame, voy a salir y... ¿Ahora cambia? No. No. Ya. Si da clic. Ok, ahí ya. Ya me salí, vamos a volver a compartir pantalla. Ok. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí cambió. Ok, bueno, esto ya es un poquito la repetición. Sabemos que la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Recordar que el problema está básicamente aquí, a nivel de la malla trabecular, y que el tratamiento siempre debemos iniciar desde lo simple hacia lo más complejo. Cuando hablamos del tratamiento médico, lo primero que tenemos que establecer es que nuestra meta es evitar que progrese el glaucoma. Entonces, para evitar que progrese el glaucoma, tenemos que establecer primero el control de la presión intraocular adecuada, establecer nuestra presión meta. Pero no solamente eso, tenemos que también tomar en cuenta la tolerancia al medicamento que va a tener el paciente y la adherencia al tratamiento que va a presentar el paciente.
Esto tiene mucho que ver, la adherencia tiene mucho que ver con la tolerancia, ya que si pues, el paciente tiene muchos efectos secundarios, definitivamente no va a usar la gota, y la educación y el tiempo que le dediquemos al paciente a explicarle que el glaucoma es una enfermedad crónica y que debe ser tratada pues, de por vida. Como el tratamiento inicial a nivel mundial, lo primero que nos planteamos es utilizar la trabeculoplastia láser selectiva, y esto siempre cumpliendo con el principio de lo simple a lo complejo. Este es el estudio LIGHT, es un estudio multicéntrico, donde se le realizó seguimiento de 36 meses a los pacientes, se incluyeron glaucomas leves y moderados, y a todos los pacientes inicialmente se dividieron en dos grupos. A un grupo se les aplicó SLT, incluso se les permitió realizar un retratamiento en este periodo de tiempo, y al segundo grupo se le aplicó latanoprost como primera opción. A los 36 meses vemos que en ambos grupos había un buen porcentaje de tasa de éxito de conseguir supresión target. Sin embargo, en el grupo del SLT, el 78% estaba sin medicamentos, y en el grupo de latanoprost, a un 64% hubo que agregarle un segundo medicamento. La tasa de progresión fue mayor en el grupo donde se estaba colocando los medicamentos, el 5.8, presentaron mayores efectos adversos, y una de las cosas quizás más importantes es que el grupo que tenían medicamentos, al hacer un estudio costo equivalente entre utilizar el latanoprost durante el costo que pagó el paciente durante 36 meses seguidos por el latanoprost, fue mayor que el que pudo haber pagado por haberse realizado el láser y el retratamiento, si así pues lo hubiera requerido. Entonces recordemos un poco qué es lo que es la trabeculoplastia láser selectiva. Es un láser de doble frecuencia que es absorbido por las células pigmentarias. Aquí vemos en el video cómo se va aplicando el láser en 360 grados, la presencia de estas burbujas en champán, que así se describe, nos hace y nos indica que estamos en el poder adecuado. El poder va a depender un poco del lente intraocular que estemos utilizando. Lo ideal, aquí estamos rotando el lente y pasando hacia el sector nasal. Lo ideal es hacerlo en 360 grados, 100 disparos, y dividir 25 disparos en cada uno de los cuadrantes. Acá vemos cómo se va realizando. Y básicamente el mecanismo de acción es que este láser produce una liberación de interleuquinas y de factores de neurosis tumorales que me va a permitir la limpieza de la malla trabecular, abriendo los poros y disminuyendo la resistencia al flujo de salida del humor acuoso. Como ven, en el estudio histopatológico pues no se produce mayor daño de termolisis como produce en el ALT. Cuando hablamos de tratamiento, ya una vez que hablamos de SLT, ya sabemos que es como nuestra primera opción. Sin embargo, todos sabemos que es limitante y que va a tener un periodo donde va a ser efectivo, y siempre al final van a ser pacientes que van a requerir de tratamiento médico. En relación al tratamiento médico, tenemos nuestros 4 grandes grupos, que son nuestros caballitos de batalla desde hace muchos años. Son los análogos de las prostaglandinas, que recordemos que tienen más efectos secundarios a nivel local, producen hiperemia, crecimiento o caída de las pestañas, pigmentaciones de la piel, cambio en la coloración del iris. Los beta bloqueantes, que no tienen tantos efectos a nivel local, pero sí tienen contraindicaciones a nivel sistémico y efectos a nivel sistémico que nos pueden limitar. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que también pueden describirse que producen escozor, ardor y efectos sistémicos como parestesia, fatiga y somnolencia. Y los alfagonistas, que también se describe que producen hiperemia, pueden producir también sus efectos a nivel sistémico. Entonces, realmente, dentro de todo este grupo, quizás el que produce menos efectos sistémicos es el análogo de prostaglandina. No voy a entrar en el mecanismo de acción, porque ya haría haría muy larga la charla, pero sí recordemos que existen razones muy claras y estudiadas que nos hacen pensar que debemos iniciar siempre con análogos de prostaglandina en un paciente que va a ser recién tratado.
¿Por qué? Porque tiene un buen porcentaje en la disminución de las presiones intraoculares, se dice que disminuye la presión un 30%, se sabe que como monoterapia es el medicamento que se mantiene como más tiempo como monoterapia al compararlo con otros medicamentos, por ejemplo los beta-bloqueantes. Es superior en el control de los picos nocturnos y diurnos, nos controla mejor estos picos en las madrugadas. Por su biodisponibilidad, las presiones intraoculares compensa las presiones intraoculares por las 24 horas siguientes, es decir, si el paciente olvidó la dosis, pues entonces no habría mayor problema en utilizarlo, en que subieran las presiones. Y, bueno, como les dije, está bien tolerado a nivel sistémico y tiene pocas contraindicaciones, como ya sabemos, en los procesos inflamatorios, en el edema macular subcutáneo y en la reactivación inflamatoria, en tratamientos monoculares es preferible no utilizarlo, y en el caso que haya pigmentaciones en el párpado. En relación a los beta-bloqueantes, podemos utilizarlos como primera opción, pero sabemos que no va a durar tanto tiempo como monoterapia, no poseen tan buen control de las presiones intraoculares como lo que controla como nocturnas como el latanoprost, y muchas veces vamos a tener que asociarlos con la anhidrasa carbónica y el alfa-agonista rápidamente. Utilizarlos de primera elección, estos dos últimos grupos, solamente cuando hayan contraindicaciones a las prostaglandinas o los beta-bloqueantes, lo cual realmente es muy raro, ¿no?, que esto ocurra. Al combinar, tenemos estas combinaciones libres que son las que comúnmente utilizamos, las prostaglandinas con prostaglandinas con beta-bloqueantes, que puede ser un combinado doble o triple, según lo que se requiera para conseguir la presión meta. Hoy en día tenemos nuevas herramientas que pronto vamos a tener en el mercado. Actualmente nada más están disponibles en Estados Unidos y en Japón. Son medicamentos que prometen tener muy buenos efectos por el mecanismo de acción diferente que tienen, y vamos a hablar un poquito de ello. El primero de ellos son los inhibidores de la roquinasa, que ya fue aprobado por la FDA en el 2017 comercialmente. Es el netarsudil en Estados Unidos y el ripasudil en Japón. Básicamente, su mecanismo de acción es a nivel de la malla trabecular. Entonces, ¿cómo actúan ellos? Primero, ¿qué hacen las proteínas Rho, que al ser inhibidas producen todo este efecto, ¿no? Las proteínas Rho regulan la morfología, la adhesión, la motilidad y la apoptosis celular, y son responsables de la contracción del músculo liso. Entonces, si nosotros inhibimos toda esta cascada que está aquí, que no vamos a entrar en detalle, vamos a encontrar que hay una disminución de la contracción del músculo liso. Esa disminución de la contracción del músculo liso se va a traducir en el ojo, a nivel ocular, de tres maneras. La primera es que disminuye la rigidez del filamento de actina del citoesqueleto de la malla trabecular, es decir, aumenta la vía de salida trabecular, que es nuestra vía de salida principal. 2, relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos, disminuyendo la red venosa epiescleral, es decir, aumenta el flujo de salida uveoscleral, con lo cual es el mismo mecanismo de acción de los análogos de las prostaglandinas. Y 3, disminuye la producción del humor acuoso al disminuir la contracción del músculo liso. Entonces, los estudios básicamente los estudios de estos medicamentos, de los inhibidores de la roquinasa, son estudios que se llaman como viajes espaciales. Entonces, el resumen del Rocket 1 y el Rocket 2, que fueron los primeros estudios, es que disminuye entre el 20 y 30% de las presiones intraoculares. Entre los efectos secundarios sabemos que produce hiperemia, sin embargo menos del 12% tuvo que dejar el tratamiento por la presencia de la hiperemia. Se describe la córnea verticillata, así parecida un poco a la que ocurre con la miodarona, pero al descontinuar el medicamento el efecto es completamente reversible, y al producir vasodilatación pues produce puede producir hemorragias hipotéticas que tampoco son nada importantes para el paciente.
Los inhibidores de la roquinasa tenemos que hoy en día se han combinado con el análogo, con análogos de prostaglandina, con el latanoprost. Tenemos el roclatan, que fue aprobado por la FDA en el 2019. En este estudio Mercury 1 y 2, lo que se ve es que al asociar, en esta barrita verde, al asociar estos dos medicamentos, como tenemos un doble mecanismo de acción, mayor efecto en la acción, se suma entre 1 y 3 milímetros de mercurio adicionales a que utilizar los medicamentos solos. El otro gran grupo de medicamentos que también promete ser bastante efectivo y que realmente hoy en día está como más comercializado son los donadores de óxido nítrico. Los donadores, recordemos un poquito qué es el óxido nítrico. En el ojo, el óxido nítrico se produce en el cuerpo ciliar, en la malla trabecular y en el canal de Schlemm. Es un modulador importante de la presión intraocular y el flujo sanguíneo del nervio óptico. En el glaucoma la producción de óxido nítrico está disminuido, y esto lo vemos aquí en esta lámina. La disminución del óxido nítrico se ha relacionado con una disfunción endotelial vascular periférica que se encuentra en el glaucoma de tensión normal. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros agregamos óxido nítrico en el ojo? Tenemos el GMP cíclico. Esto va a producir una alteración a nivel de la malla trabecular que aumenta la permeabilidad del canal de Schlemm, aumentando el flujo de esa vía trabecular, también por el mismo mecanismo de acción que habíamos hablado anteriormente, disminuye la producción de humor acuoso. Pero si nos ponemos a ver, este mecanismo de acción no solamente actúa no solamente actúa a nivel, en esta dirección en la cascada, sino que se sabe que también tiene una acción inhibiendo las roquinasas. Entonces, si nosotros inhibimos esto, pues también vamos a inhibir la roquinasa. Entonces, es por eso que se piensa que tiene como un doble mecanismo de acción que es muy parecido a los inhibidores de la roquinasa, ¿no? El que está aprobado por la FDA en el 2017 es el Vysulta. Es una prostaglandina modificada a la que se le agregó óxido nítrico. Esto es comercializado por Bausch + Lomb. Incluso ahorita, por ejemplo, en Fapoextrema, uno de los patrocinantes fue el Vysulta. Lo que se ha encontrado es que disminuye las presiones intraoculares en más del 26%, y que además uno de los grandes efectos que tienen estos medicamentos es que además de mejorar las presiones intraoculares, sabemos que mejoran el flujo de sanguíneo ocular. Sabemos que existe la teoría vascular en el control y en la progresión del glaucoma. Entonces también al mejorar el flujo sanguíneo ocular podemos tener como un doble mecanismo de protección al paciente. Tiene un efecto neuroprotector y regenerativo de las células ganglionares. Hay una disminución de la fibrosis conjuntival, que es importante en los pacientes con glaucoma. Efectos regeneradores a nivel del endotelio y efectos regeneradores a nivel de la retinopatía diabética, que bueno, quizás estos efectos todavía deberíamos esperar un poco en el tiempo, ver que nos van arrojando los estudios. Entonces, cuando ya hablamos en realidad de lo que contamos como drogas, como medicamentos, hablemos un poquito de la tolerancia. Recordemos que muchos de estos medicamentos producen hiperemia, y al producir hiperemia, entonces podemos pensar que es por el efecto per se del principio activo, pero también recordemos que todos estos medicamentos de glaucoma tienen preservantes, y uno de los preservantes más es el cloruro del salconio. Existen millones de estudios que prueban esto. Recordemos que el cloruro de benzalconio evita el crecimiento bacteriano, pero también disminuye la producción y la estabilidad del film lagrimal, tiene su efecto a nivel del epitelio corneal de descompensación. Sin embargo, y en muchos laboratorios utilizan el cloruro de benzalconio aumentando la concentración de cloruro para mejorar la penetración de algunas drogas y así tener mejores efectos en la presión intraocular. Tenemos el Poliquat, que es el más utilizado, sobre todo principalmente a nivel de las lágrimas naturales. Dentro de todos los estudios que encontré, realmente me pareció bien significativo, y es porque en este estudio lo que hacen es que ellos, a este grupo de pacientes que ya estaban utilizando latanoprost, los cambian a un travoprost libre de preservantes. Si recordamos, el travoprost dentro de los análogos de prostaglandina
tenemos que es el que produce más hiperemia, y al producir más hiperemia, pues si a este medicamento le quitamos el gag free y encontramos estos resultados, pues entonces nos hace pensar que realmente quitar los preservantes es una buena opción. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron que había una disminución de 1 milímetro de mercurio adicional al cambiar el medicamento, que el 81% de los pacientes prefirió no utilizar preservante, y que el 83% de los pacientes afirmaron que había mayor adherencia al tratamiento al eliminar el preservante. Entonces, si sabemos que la tolerancia afecta, tenemos que recordar que la adherencia también es muy importante, hay que mejorar la educación de nuestros pacientes, mejorar la tolerancia y recordar que estar libre, la opción de tener una droga libre de preservantes siempre es una buena opción. Entonces, esta balanza es una balanza que nos hace pensar que tenemos que tener un equilibrio nosotros como médicos entre lo que es el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico, y somos nosotros los encargados de darle el justo peso a cada una de las cosas. Lo que nosotros necesitamos es evitar la progresión del glaucoma. Si nosotros no estamos logrando que un buen control de las presiones, una buena tolerancia o una buena adherencia, pues evidentemente tenemos que pasar a un tratamiento quirúrgico. Y cuando hablamos del tratamiento quirúrgico, pues hoy en día existen muchas interrogantes, porque gracias a Dios tenemos muchas opciones, muchas herramientas nuevas que han venido a apoyar a las técnicas convencionales, evitando complicaciones y dando buenos resultados en el control de las presiones intraoculares. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar y saber qué tipo de paciente tenemos. Lo más recomendado es dividir el glaucoma, si es un glaucoma leve, moderado y severo, y para ello es muy útil los criterios de HODOP, que son universalmente conocidos y dependen del campo visual, el cual está al alcance de casi todos los médicos oftalmólogos. Entonces, ¿cómo vamos a ordenarlo? ¿No? Vamos a dividirlos en leves, moderados y severos, pero además tenemos que tomar en cuenta cuál es la agudeza visual del paciente. No es lo mismo un paciente que tiene un 20/400 a un paciente que tiene un 20/40, no es lo mismo un paciente que tiene una presión basal de 30 o un paciente que tiene una presión de 17, si el paciente tiene catarata o es pseudofáquico. Nosotros actualmente en el servicio lo que hacemos es que todo paciente que tiene glaucoma y que tiene catarata, pues se le hace su cirugía de catarata, incluso aunque tenga una buena visión, porque bueno, ya sabemos que probablemente después de la cirugía la catarata va a aumentar y vamos a someter al paciente a una segunda cirugía. Además, al eliminar el cristalino en este tipo de pacientes, pues también tenemos un mejor control de las presiones intraoculares. Considerar siempre si el paciente tiene una cirugía previa, bien sea de glaucoma, de retina o de córnea, la edad del paciente y el nivel educativo, ¿no? Quizás esto es como un rompecabezas que debemos ir armando, y además de armar ese rompecabezas, tenemos que pensar cuáles son las herramientas que hoy en día. Este es un cuarto un poco desordenado, que los que tenemos hijos en algún momento hemos tenido que ordenar y poner y clasificar cada una de las cosas según su utilidad. En este caso, aquí clasificamos lo que es las cirugías con las que se cuenta hoy en día del glaucoma. Tenemos diferentes mecanismos de acción. Primero está la vía subconjuntival, donde están las técnicas, porque por lo general son ampollas dependientes, que son la trabeculectomía, los dispositivos de drenaje, el EPNP y el SEN. Tenemos las técnicas que van directo al canal de Schlemm, que nos van directo a lo que es el ángulo camerular, que son quizás las que en los últimos años han tenido como más avances y mejores resultados. Los supracoroideos, el mecanismo de acción a nivel supracoroideo promete tener muy buenos resultados en el futuro. Sin embargo, ninguno de estos dispositivos
actualmente ha probado tener tanto éxito. Quizás el mejor de ellos era el CyPass, pero bueno, como ya sabemos, la casa comercial lo retiró porque se evidenció que había un porcentaje de pérdida de células endoteliales en el tiempo. Seguramente pronto la casa comercial habrá algunos ajustes y traerá algún otro dispositivo que tenga tan buen control de las presiones intraoculares como lo tenía el CyPass. Y por último tenemos los procedimientos cicloablativos, que son donde vamos a la disminución de la producción del humor acuoso. En este tenemos la vía interna y la vía externa. La vía interna tenemos la endocicloflotacoagulación y por la vía externa tenemos lo que actualmente se utiliza, que es el láser micropulsado o el transescleral, ¿no? Que es el láser igual de diodo. Ok, entonces aquí un poquito, lo que quiero resumir es un poquito lo que nosotros hacemos en Oftalmosalud. Nosotros ya desde aproximadamente el 2016-2017 y ya no estamos haciendo trabeculectomía y de alguna manera pues hemos ido como que ensayando un poco y organizándonos y esta ha sido como la manera como hemos ido considerando cada uno de los factores, dividiendo si están en leves, moderados y severos. Y bueno, felizmente nos han funcionado bastante bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros, lo primero es que, bueno, si nosotros, ya como comenté, si el paciente tiene catarata, pues se le hace su cirugía de catarata, ¿no? Si el paciente tiene un glaucoma leve, le ofrecemos un CAJUC, que ahorita voy a ir explicándoles un poquito cada una de las técnicas y cómo las combinamos. El iStent inject no lo tenemos ahorita en Perú, pero si lo tuviéramos, también lo utilizaríamos por los buenos resultados que tiene. La canaloplastía AB interna también es un procedimiento que se puede utilizar en los glaucomas leves y el GAT también, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué quiero decirle aquí? Y quiero hacer hincapié. Un paciente que tiene un glaucoma leve, que está utilizando 1, 2 o 3 gotas, o sea, que tiene catarata, no debemos hacer solamente la cirugía de catarata. Debemos ofrecerle cualquiera de estas técnicas que tienen un buen porcentaje de éxito y bajo índice de complicaciones. Ya hoy en día no es como antes que, por ejemplo, uno no le operaba la catarata y no le hacíamos la trabeculectomía porque sabíamos que íbamos a tener cámaras estrechas, riesgos de endoftalmitis. Ya no, hoy en día el paciente de glaucoma se opera antes de que el glaucoma progrese. En estos casos, en glaucomas moderados, lo dividimos un poco entre cómo están las presiones basales. Si la presión basal, por ejemplo, está en 16, 18 y está con medicamentos, pero se logra controlar, entonces en una serie de pacientes le hemos hecho CAJUC y endociclo teniendo excelentes resultados. Se le puede hacer un GAT solito, la canaloplastía o la VIC, que es la vía interna. Y si el paciente ya tiene unas presiones basales elevadas de 30, pero un glaucoma moderado, pues entonces ahí sí ya nos vamos al concepto de un glaucoma un poquito más avanzado. A esos pacientes le ofrecemos el GAT y le complementamos un poquito con el micropulsado. Ahorita vamos a ver en qué poderes y en cuántos segundos utilizamos. Y la otra opción que nos está dando muy buen resultado es hacerle el AVIC o la canaloplastía, y al terminar de hacer la canaloplastía y dilatar todo el canal de Schlemm, entonces a esos pacientes se le hace una trabeculectomía en 180 grados, una trabeculotomía en 180 grados. Si el glaucoma es avanzado, pues bueno, nos planteamos esta misma, el AVIC y una trave en 180 y el GAT y micropulsado. Si el paciente tiene cirugía previa, también nos podemos plantear un EPNP. Nosotros nos apoyamos con el láser de CO2. Y bueno, por supuesto, siempre, pues el implante, nosotros preferimos el implante de Verbel porque nos da mejores resultados y nos sentimos más cómodos en el postoperatorio y a la hora del implante. Entonces vamos a hablar un poquitito de cada una de las técnicas. El CAJUC, recordemos que esto es un cuchillete, es una doble cuchilla que se hace por vía interna. Todo el abordaje se hace a nivel por vía gonioscópica. Y lo que se hace, este es un estudio del doctor Gruber, lo que hizo fue una trabeculectomía en 90-180 grados,
se remueve la malla trabecular y la pared interna de calar de Schlemm, que se hace una incisión y normalmente lo que tratamos es dependiendo de tratar de hacer una incisión completa en 90-180 grados, y si no, pues uno voltea el cuchillete y se va hacia el sentido contrario, dependiendo de la elección del cirujano, del abordaje, como nos sintamos más cómodos. El control de las presiones intraoculares en este grupo de pacientes fue bastante bueno. Encontré 14 milímetros de mercurio utilizando un solo medicamento y nada más encontró un 4.6% de necesidad de reintervenciones. Este es la serie de casos que les estaba comentando. Una serie de casos donde hicimos una combinación de lo que es la trabeculotomía entre 90 y 180 grados, se le hizo el CAHUC, y posterior a ello utilizamos el endociclo fotocoagulador, que es un láser de diodo que se va por vía endoscópica, y por vía endoscópica vamos haciendo retracción y blanqueamiento de los procesos ciliares de manera a disminuir la producción del humor acuoso. Entonces, realmente tenemos una cirugía con un doble mecanismo de acción que nos va a permitir un mejor control de las presiones intraoculares con un bajo índice de complicaciones. Aquí vemos, estos son los resultados que tuvimos. Fíjense que aquí se incluyeron leves, moderados y severos. Y si vemos en el seguimiento, pues la mayoría de los pacientes tenían presiones por más o menos alrededor de 11-12 milímetros de mercurio, y la necesidad de medicamentos era entre 1 o 2, pues en el mayor de los. Entonces, bueno, tenemos un buen control de las presiones con un doble mecanismo de acción y poco porcentaje de complicaciones. La otra técnica que estamos utilizando y que realmente estamos teniendo muy buenos resultados es la trabeculotomía en 360 grados. Aquí lo que hacemos es que, fíjense aquí en el video, vemos posterior a hacer una goniotomía, introducimos un Prolene 5.0 que va pasando por todo el canal de Schlemm. La idea es que pase en 360 grados, como lo vamos a ver aquí en el video. Y una vez que el Prolene ya vemos que llega por el otro lado, entonces aquí lo ven, ahí entonces tomamos con la micropinza ese extremo y lo sacamos con mucho cuidado, ahí se saca, y después se saca el otro extremo, y con eso logramos los 360 grados. Sin embargo, por ejemplo, en este estudio del doctor Gruber, que nosotros seguimos mucho porque tiene mucha experiencia en esta cirugía de ángulo, y él ve en su estudio, no en todos los pacientes logró 360 grados, incluso en algunos 280, 160, y encontró pues que en esos pacientes también tuvo buenos resultados. Las presiones intraoculares estaban entre 9.2, más o menos 9.2, él lo comparó el glaucoma primario con el secundario, encontrando evidentemente mejores resultados en el glaucoma primario, con una disminución de las presiones intraoculares del 37%. El IFEMA quizás puede ser un poquito el dolor de cabeza en estos pacientes en el postoperatorio, pero bueno, ya hoy en día existen técnicas como levantar un poquito la cabeza, dejar un poquito de visco, que nos han ido ayudando a controlar este IFEMA que en la curva de aprendizaje sí se presenta. No, que hablar conmigo la y la otra opción que estamos utilizando es la canaloplastia de B interno, que es el AVIC. Aquí utilizamos este catéter. Este es un catéter que tiene un reservorio de viscoelástico en su interior, y nos permite, se introduce en 360 grados a través del canal de Schlemm. Ahorita vamos a ver un videíto. Este es un estudio del doctor Gallardo junto con el doctor Ahmed, donde ellos comparan los dos mecanismos de acción, las dos vías de abordaje, perdón, a nivel abordaje interno y el abordaje externo. Entonces, en el abordaje externo, aquí ven como si pues hay corte a nivel de la conjuntiva, y en el abordaje interno pues se hace a través de la goniotomía como parecida a la que estábamos realizando ahorita. Los resultados de ellos prácticamente fue igual en los dos abordajes.
Fíjense que en este grupo incluyeron pacientes que tenían glaucomas leves y moderados. Este es un estudio de nosotros que presentamos en ASCAR, que es un seguimiento a 12 meses. Actualmente estamos haciendo un seguimiento a 2 años, que bueno, está actualmente en proceso. Y en este estudio tenemos 107 ojos, comparamos pacientes con canaloplastía y facocánalo, y se le hizo seguimiento. Vemos cómo en el grupo el azul es el de la canaloplastía y el amarillo de la facocánalo, en los dos grupos pues hubo un buen control de las presiones intraoculares. El número de medicamentos, pues sí fue menor en los pacientes que se les hizo faco, porque bueno, al quitar el cristalino, en ese momento, pues además hubo una apertura del ángulo y hubo como mayor apertura del canal de Schlein de los tubos colectores, en comparación a los pacientes que ya estaban pseudofáquicos, ¿no? Y que se les hizo la VIC. Y las agudezas visuales, fíjense que sí, aquí lo importante es establecer que pues, se mantuvieron en el preoperatorio y en el postoperatorio más o menos iguales en el tiempo, incluso con una ligera tendencia a mejoría al controlar de las presiones intraoculares. Este es un videíto, vamos a ver este lado que aquí está. Fíjense cómo se va introduciendo el catéter a través del canal de Schlein. El catéter tiene una luz guiadora que nos va a permitir ver por dónde va pasando el catéter, a diferencia del GAT, que es un poquito más como a ciegas, digamos. Vamos pasando el catéter en 360 grados, y una vez que ya lo pasamos, tenemos la opción de que con la luz nos vamos a ir guiadora, vamos a ir retirando el catéter lentamente. En ese momento la instrumentista o el ayudante nos van haciendo clic que nos va a permitir que el viscoelástico pase a través del canal de Schlein y limpie los tubos colectores. Lo ideal es que sean 2 clics por cada zona horaria, y deberían ser por lo menos más de 26 clics, es lo que se recomienda para poder garantizar un buen control de las presiones intraoculares. Uno de los signos que a nosotros más nos gusta ver es el blanching, que es como la limpieza de ese canal de Schlein y del tubo colector. Fíjense, al momento de ir inyectando, pues al pasar el viscoelástico hay una zona de blanqueamiento. Fíjense aquí en esta zona, voy a poner el video, y fíjense cómo se va a ir como blanqueando esta zona por el paso del viscoelástico, lo cual nos está diciendo que pues, el sistema está funcionando y que la cirugía pues, está siendo efectiva. El otro mecanismo que quizás hoy en día está bien en boga y está muy utilizado es el micropulsado, el láser micropulsado, que recordemos que es un láser de diodo de 810 nanómetros, que la diferencia es un abordaje externo perpendicular al limbo. En los procesos ciliares tenemos la vía continua transescleral o la vía micropulsado. Nosotros utilizamos siempre utilizamos el micropulsado porque nos sentimos más cómodos y seguros. Básicamente la diferencia entre uno y otro es la cantidad de joules que yo estoy aplicando al ojo, ¿no? En el micropulsado lo que uno hace es que tiene unos ciclos de on y off. En el momento que está en on, se emite el calor que va al epitelio pigmentario y ahí disminuye la producción del humor acuoso. Y al disminuye disminuye la producción del humor acuoso con ese efecto, pero en el momento que está en off, pues él permite que los tejidos que están alrededor pues no se dañen con el calor local, sino que el efecto sea como dirigido hacia la zona donde nosotros queremos actuar. Este es un estudio comparativo del Dr. Barton, donde compara el micropulsado con el de onda continua. Básicamente él encontró que las presiones intraoculares en el postoperatorio son más o menos iguales, y sin embargo encontró que había más inflamación, por supuesto, en el continuo, que había una pequeña, pero hay la presencia de la posibilidad de producir tisis bulbi.
hay una mayor disminución de la agudeza visual en los pacientes a los que se les coloca la onda continua. Y si vemos acá también en la disminución de las líneas de visión, vemos que también disminuyó pues más en el de onda continua. Entonces, básicamente, este es como un poco el esquema que nosotros utilizamos en el servicio. Nosotros lo que hacemos es que dividimos en parámetros altos, moderados y bajos. ¿A quién le aplicamos parámetros altos? Le aplicamos parámetros altos a pacientes que tienen presiones intraoculares mayores de 18 milímetros, que están con más de 4 milímetros de mercurio, la meta es disminuir las presiones intraoculares en un 40%. Con ello vamos a aplicar entre 200 y 225 joules, que va a ser el resultado de esta ecuación que tenemos aquí arriba. ¿A quiénes le hacemos parámetros moderados? Pues a pacientes que tienen presiones que están por encima de entre 16 y 18, pero que tienen 4 medicamentos. A esos le aplicamos 240 segundos. Y ahí vamos a disminuir la presión intraocular en un 30% con esta aplicación de entre 112 y 140 joules. Y los parámetros bajos los utilizamos en pacientes que están con presiones menores por encima de 14, perdón, y que tienen entre 14 y 16 con 4 medicamentos, o en aquellos pacientes, como les comentaba anteriormente, que vamos a hacer el GAT y queremos hacer como un complemento. A esos pacientes les aplicamos solamente 160 segundos para ayudarnos un poco en la disminución de la producción del humor acuoso sin al final conseguir una hipotonía en estos tipos de pacientes. La otra técnica que está descrita y que realmente no es nueva, pero da muy buenos resultados, es la esclerectomía penetrante, la EPNP, que está descrita desde hace muchísimos años por su buen control de las presiones intraoculares con pocas complicaciones. Es ampolla dependiente, como les había comentado, y requiere una curva de aprendizaje que quizás es un poquito más larga, pero da excelentes resultados. Este es un estudio del doctor Mermut, que ha hecho muchas EPNP y tiene amplia experiencia en un seguimiento a 10 años, lo cual en glaucoma es bastante. Vemos que las presiones intraoculares estaban en 12.2 milímetros de mercurio y con necesidad en 77% de los pacientes necesitaban medicamentos, pero estas presiones intraoculares pues en un paciente con glaucoma son excelentes, ¿no? Y si tomamos en cuenta el seguimiento a 10 años, pues da muy buenos resultados. Lo que nosotros hemos hecho en la clínica, tenemos el láser de CO2, una esclerectomía profunda no penetrante asistida por el láser de CO2. Este es un láser que es absorbido por el líquido y eso le da mucha seguridad. Este es el láser, es un láser que tiene como un brazo que se pega al microscopio, un poco parecido a lo como hace el Bion, más o menos así. Y tiene unos calipers que nos van a permitir como medir, ¿no? Previamente pues hicimos el flap de 5x5, un flap que llega hasta córnea, que nos permite ver esta córnea clara. Después identificamos la zona gris, que sería la zona justo donde nosotros tenemos que destechar para ver el canal de Schlemm, y después tenemos esta línea blanca, esta zona blanca. Entonces, aquí vemos cómo primero hacemos como un reservorio para evitar que la ampolla sea grande y tratar de que la ampolla también sea como lo más posterior posible. Luego aplicamos el láser. Este caliper, como les decía, tiene una medición, entonces puede ajustar mucho a la anatomía del paciente. Y lo bueno es que uno va aplicando el láser y al aplicar el láser, pues cuando empieza ya a percolar, que es la salida del humor acuoso a través de la membrana trabeculo-basimétrica, entonces como el láser se inactiva con el líquido, pues es bastante seguro. O sea, en realidad es bien difícil perforar el ojo con este tipo de tecnología. Este es un estudio que nosotros realizamos, un estudio comparativo donde lo comparamos con pacientes con trabeculectomía. Fueron 84 pacientes y a nivel de las presiones intraoculares encontramos que las presiones intraoculares realmente en el tiempo eran bien parecidas en los dos
grupos, utilizando las dos técnicas. Sin embargo, cuando vemos el número de medicamentos en los pacientes con PNP, pues requerían menor cantidad de medicamentos y la agudeza visual en estos medicamentos, pues en estos pacientes era mejor que la que se obtiene en un paciente postoperado de trabeculectomía, ¿no? Como lo vemos aquí en la gráfica. Entonces, realmente es un procedimiento bastante seguro que nos da muy buenos resultados. En conclusión, podríamos decir que hoy en día tenemos tratamientos médicos excelentes y que vendrán mejores. Tenemos que estar abiertos a estas nuevas tecnologías. Utilizar tratamientos libres de preservantes siempre es una excelente opción para mejorar la tolerancia del paciente y la adherencia. Tenemos nuevas alternativas quirúrgicas y efectivas con bajas tasas de complicaciones que debemos utilizar precozmente y ofrecerlas. No debemos esperar que el glaucoma esté avanzado para tratar un tratamiento quirúrgico, para indicar un tratamiento quirúrgico, y ofrezcámosle a los pacientes las nuevas alternativas que estén al alcance de nuestras manos, porque ellas se han creado para estar disponibles para ellos. Bueno, muchísimas gracias. A ver, no sé si por ahí hay alguna preguntita. Qué buen resumen, Cori. Resumen. Sí, un resumen largo, pero resumen. Es un tema bien, sí, bien complejo, pues, de abordar, ¿no? Sí, sobre todo de los fármacos, ¿no? Sí. Hay unos fármacos bien interesantes, ¿no? Ahora se ven mucho más completos que los que teníamos a la mano siempre, ¿no? Ese lotenoprostón con óxido nítrico está muy bueno, ¿no? Sí, sí, y yo creo que yo pienso que ese va a ser uno de los que va a estar más accesible más pronto, pues, porque por la casa comercial que es Shandong, ya ellos lo están promocionando. Yo creo que pronto en Latinoamérica ya lo tendremos, ¿no? Sí, súper bueno, como que va por las dos vías, ¿no? Sí, el agullo escleral, y también al soltar el óxido nítrico que tiene ese fármaco, incrementa como que la vía convencional también, ¿no? Sí. Sí, no, y el efecto que tiene a nivel del flujo sanguíneo, que mejora la irrigación del nervio óptico, pues también, bueno, es un beneficio increíble que ninguno de los otros medicamentos lo ofrece, ¿no? Entonces realmente, bueno, promete. Muchas gracias, doctora Corina, y muchas felicitaciones en el chat. Antes de pasar al caso clínico, a mí me gustaría preguntarle a los dos, ¿cómo ha sido para ustedes la transición de la cirugía filtrante tradicional a todos estos nuevos mix que tenemos? ¿Qué opinan los pacientes? ¿Cómo ha sido el control a largo plazo? ¿Cómo se han sentido en estos nuevos cambios que ahora tenemos tantas opciones para los pacientes? Claro. Bueno, nosotros empezamos con el Cajuc, pues, ¿no? El Cajuc fue con el mix de ángulo que empecé, y me pareció súper bueno al momento en que lo podía combinar con el endociclo, ¿no? A mí me pareció buenísimo. Pero el que sí me sorprendió mucho desde el primer día postoperatorio fue la canaloplastía, ¿no? Fue un mix con el que me sentí o sea, para el paciente fue mucho mejor en el postoperatorio, y sobre todo para regular la presión, o sea, recontra efectivo en todos los sentidos, ¿no? En la recuperación del paciente y efectivo en bajar la presión intraocular, ¿no? Ese es el que más me llenó. Sí, yo creo que la diferencia, o sea, por ejemplo, cuando uno hacía una trabeculectomía, la agudeza visual al día siguiente, o sea, había que tener mucha paciencia, era decirle, está inflamado, la cámara está un poquito estrecha, y si no estaba estrecha la cámara, entonces igual estaba inflamado, o sea, era un procedimiento. Entonces, claro, para el paciente realmente es una cirugía mucho más cómoda, es quitarle los puntos, es controles mucho más frecuentes, realmente. O sea, no solamente en la parte quirúrgica, que bueno, que me gusta mucho más este tipo de tecnología, yo creo que para el paciente es un beneficio increíble el poder tener estos dispositivos, ¿no? Todos estos mix. No, y sobre todo que con la trave recién empieza todo, pero
en el postoperatorio. Sí, 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 sí. Porque uno que comienzas a regular lo que es la presión porque es impredecible, y otro también comienzas a manejar la bula, ¿no? Que no se vascularice, como que estar un paso más adelante, estás medio tenso para que no se fibrose esa bula y no se cierre la cirugía que tanto te costó, ¿no? Claro, sí, sí, Y sí. fuera de eso vienen como que cosas como complicaciones a los años, ¿no? Ahí colgó algo, Consuelo, que me encantó, que fue una blebitis en un paciente de Trave, pero después de muchos años, ¿no? O sea, imagínate con lo que tienes que lidiar y es como cargar pues una gran cruz, ¿no? Que por eso prefiero las otras alternativas que nos están yendo bien, yo creo. Sí, 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 definitivamente es una muchísimo mejor opción, uno está mucho más tranquila y la expectativa del paciente es como más, realmente, o sea, es más real, pues, o sea, tú puedes más realmente, porque con una trabeculectomía tú le dices, le voy a operar, pero le voy a operar el glaucoma, pero realmente le estás operando el glaucoma, pero estás quitando visión, o sea, realmente para el paciente la expectativa es muchísimo mejor. Y como también en el momento que vas a planear la cirugía, ya la planeas distinto a antes, ¿no? Por ejemplo, un paciente que usaba 2 gotas o una gota, nunca le ibas a plantear una facotrave, ni loco, ¿no? Y ahora ya tienes esa opción de poderle plantear una cirugía de glaucoma en el momento que le vas a hacer la faco, si tiene un fármaco, ¿no? O tiene 2 o tiene 3, o sea, y fuera de eso también la gama de lentes intraoculares que puedes proponerles muy distinta ahora también. Excelente, pues muchas gracias por los comentarios. Seguimos con el caso clínico de la doctora Milagros. Y para que compartas pantalla, Milagros. Ahí ya puedes compartir. Ya, ok. Ajá. Te damos la palabra. Me parece que puede ser que hayan algunos problemas de conexión, pero ahí te estamos avisando. A ver. ¿Ya se visualiza la presentación? Sí. Sí, sí se ve. Ok. Yo creo que sí, mi video no está funcionando. Ok. Entonces, buenas noches, muchas gracias por la presentación. El día de hoy voy a presentar un caso clínico del departamento de glaucoma. Se trata principalmente de un paciente de sexo masculino de 82 años de edad con antecedentes médico-patológicos de hipertensión arterial en tratamiento, antecedentes familiares negados y antecedentes quirúrgicos de una cirugía refractiva en el año 2009 y una cirugía de cataratas también en el centro en el año 2011. Entonces, ya desde esa fecha el paciente no vuelve nuevamente a consulta hasta el 30 de julio del presente año, en el cual él acude principalmente por una disminución de la agudeza visual del ojo derecho de aproximadamente un mes de evolución. Entonces, ya la evaluación se visualiza una agudeza visual para el ojo derecho sin corrección de 20/40 y para el ojo izquierdo de 20/30. Presión intraocular para el ojo derecho de 24 milímetros de mercurio y para su ojo izquierdo 14 milímetros de mercurio. Una refracción para el ojo derecho con una esfera de más 0.5 que corrige a 20/30 y para su ojo izquierdo de más 0.25 que corrige a 20/25. A la biomicroscopía vamos a ver que el segmento anterior se encuentra tranquilo, una córnea clara o una cámara anterior formada con un Van Herijk de 4 para ambos ojos, pupilas isocóricas normorreactivas, un iris dentro de límites normales. Para el ojo derecho se encuentra un lente intraocular centrado, sin opacidad de cápsula posterior, y para el ojo izquierdo una catarata con una esclerosis nuclear. A la gonioscopía se observa un ángulo abierto en
4, según la escala de Schaffer, sin sinequias anteriores periféricas, simplemente con una malla trabecular hiperpigmentada y sin neovasos. Entonces, ya la evaluación del fondo, vemos el nervio óptico del ojo derecho, en la cual podemos ver una excavación bastante amplia de 0.9, una disminución de todo lo que son los bordes neuroretinianos, una nasalización de los vasos, lámina cribosa presente, incluso una palidez del nervio óptico con una creciente peripapilar. Y para el ojo izquierdo, vemos una excavación también amplia de 0.7, también una disminución de los bordes neuroretinianos tanto superior, nasal e inferior, nasalización también de los vasos, y la lámina cribosa presente. Entonces, ya con todo esto, vamos a pedirles todos sus exámenes al paciente. Tenemos unas córneas delgadas de 465 para el ojo derecho, 482 para el ojo izquierdo, un campo visual 24.2 para el ojo derecho, el cual no es confiable, pero ya vamos viendo que el paciente presenta una visión tubular, ¿no? Y para su ojo izquierdo, también tenemos escotomas paracentrales y una disminución de la sensibilidad. Es un campo visual confiable. En la tomografía también se visualiza una disminución severa de las fibras nerviosas para el ojo derecho. Las fibras nerviosas del ojo izquierdo están conservadas y las células ganglionares también disminuidas para su ojo derecho, ¿no? En todos los cuadrantes. También se le realiza lo que es el ORA, en la cual se encuentra una presión con una corrección corneal de 36 para su ojo derecho, una histéresis corneal bastante disminuida de 5.3, y para su ojo izquierdo una presión intraocular de 14 con una histéresis también disminuida de 8.8. Entonces, ya con todos estos exámenes nos planteamos los diagnósticos de un glaucoma primario de ángulo abierto, pseudofaquia del ojo derecho y una catarata senil del ojo izquierdo, por lo cual se le pone lo que es el tratamiento de una brinzolamida cada 12 horas para el ojo derecho, latanoprost para los dos ojos en la noche, y su control de la presión intraocular en 2 semanas, ¿no? Pero el paciente no retorna. Sin embargo, vuelve luego de 2 meses, siendo el 8 de octubre que retorna nuevamente y refiriendo una disminución súbita de la agudeza visual para el ojo derecho, recordando que ese ojo corregía 20/30, ahora tiene una agudeza visual para su ojo derecho de 20/500, que no mejora, una presión intraocular de 33 milímetros de mercurio para su ojo derecho. Entonces, ya en ese momento nos vamos planteando que bueno, como vino con una presión alta, a pesar de que estaba con un tratamiento hipotensor, se le realiza lo que es un SLT, una trabeculoplastía selectiva con láser. Al evaluarse lo que es el ángulo, si nos vamos fijando específicamente en lo que es el ángulo temporal e inferior, se van viendo la visualización de unos neovasos que atraviesan lo que es el espolón escleral, ¿no? Justo en la línea roja que está marcando. Y en la otra imagen también se ven 2 más, indicando que hay una neovascularización de lo que es el ángulo. Entonces, ya se manda al paciente a retina, en la cual se le realiza lo que es una angiografía. Como vemos en los estadios ya tardíos, hay un leakage o una fuga en los vasos periféricos para su ojo derecho. Para el ojo izquierdo se encuentra dentro de límites normales. Entonces, ya con el diagnóstico de un glaucoma neovascular en una fase 2, retina decide iniciar lo que es la panfotocoagulación para el ojo derecho. Ya tenía un tratamiento instaurado de Critantec cada 12 horas para su ojo derecho, tratamiento con la cetazolamida de 250 miligramos cada 6 horas, la brinzolamida cada 12 horas para su ojo izquierdo, y también se le indica el control metabólico, ya que el paciente solamente había referido que era hipertenso y que estaba en tratamiento. Se le realiza lo que es la fotocoagulación, y ya podemos observar, esta es una imagen un mes después del tratamiento, en la cual vemos este mismo ángulo, pero ya vemos que en el ángulo no hay ningún neovaso presente, ¿no? Entonces, más que todo, haciendo como un resumen de lo que es este caso,
Como sabemos, el glaucoma neovascular tiene una incidencia aproximadamente de un 3.9%, siendo las principales causas todo lo que tiene que ver con una isquemia retiniana, ¿no? Entre ellos destacan principalmente lo que es la oclusión de la vena central de la retina, en un 36% aproximadamente, la retinopatía diabética le sigue con un 32%, el síndrome isquémico ocular, que mayormente es por una oclusión de la arteria carótida, que muchas veces es infradiagnosticado y muchas veces se va tratando como si fuese un glaucoma primario de ángulo abierto o un glaucoma neovascular. Y también tenemos lo que son los tumores y otras causas inflamatorias, desórdenes extraoculares y también las irradiaciones quirúrgicas. Como sabemos también, el glaucoma neovascular pasa por 3 estadios. El primer estadio, en la cual mostramos lo que es la rubiosis iris, en la cual se muestran los vasos discretos en lo que es el iris y el ángulo, una presión intraocular normal, a menos de que exista lo que es un glaucoma primario de ángulo abierto, pero también se pueden observar lo que son los mechones de la rubiosis iris, que se pueden hallar muchas veces en lo que es el margen pupilar, y también en lo que es el ángulo. En lo que es la segunda fase, el glaucoma de ángulo abierto, que también se manifiesta por una rubiosis iris, una neovascularización del ángulo discreto o moderado, ya con un crecimiento de un tejido fibrovascular alrededor de lo que es la malla trabecular, el cual va a disminuir el flujo del humor acuoso, produciendo lo que es una presión intraocular alta. Va a haber un cierto grado de inflamación y también el riesgo de ifema puede desarrollarse. Y la última fase, que es el glaucoma de ángulo cerrado, en la cual ya hay una neovascularización moderada a severa del iris y del ángulo, con una proliferación y una contracción de esta membrana fibrovascular, produciendo un cierre angular progresivo con un extropio nubial. Estos pacientes van a desarrollar mayormente lo que es ifema e inflamación, y la presión intraocular muy alta, ¿no? Que llegan incluso a 60 o 70 milímetros de mercurio. Y acá les muestro un cuadrito más que todo cómo es lo que es el tratamiento. Principalmente, como sabemos, el objetivo principal del glaucoma neovascular es reducir la isquemia. En este caso, si tenemos los medios claros, principalmente se recurre a lo que es la panfotocoagulación extensa, que, como sabemos, el objetivo de esto es reducir la retina isquémica, destruir, mejor dicho, la retina isquémica, lo que va a disminuir lo que es la demanda de oxígeno y por lo tanto se va a disminuir también la producción de lo que es el factor VEGF. Y también sabemos que esta panfotocoagulación es bastante efectiva, causando la regresión y la involución de todo lo que es la neovascularización del segmento anterior. Y ya si tenemos medios opacos, ya tenemos principalmente las opciones de cirugías, ya sea las vitrectomías posteriores, los endoláser, diatermias, cicloablaciones. También se está utilizando lo que son actualmente los angiogénicos, principalmente lo que es el Avastin, para reducir el grado de isquemia. Y si tenemos la presión intraocular elevada, también, ¿no? Si el paciente tiene una visión útil, vamos principalmente con lo que es el tratamiento médico, regulando lo que es la presión y vamos para un control, pero si es que no se regula la presión, ya tenemos también el uso de antiangiogénicos, la panfotocoagulación, pero también tenemos lo que son los dispositivos de drenaje, la trabeculectomía con la mitomicina, las cicloablaciones. Y ya si el paciente no tiene una visión útil, simplemente hay dolor, en este caso podemos hablar de lo que es la cicloablación, una inyección retrovulvar o una evisceración. Más que todo eso es como un resumen para lo que es el tratamiento del glaucoma neovascular. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Milagros, por el caso clínico. Y bueno, este caso es súper educativo en el sentido que siempre es importantísimo hacer la valoración gonioscópica de nuestros pacientes, aún sabiendo que es un ángulo abierto de hace, no sé, 5 años que lo vimos, le diagnosticamos ángulo abierto. Siempre tenemos que estar revisando esa gonioscopía para, uno, detectar este tipo de neovasos que aparecen o que debutan ciertas oclusiones con neovasos en el ángulo antes de una rubiosis franca. Y este paciente, pues gracias a ese
como revisión oportuna, se hizo el tratamiento adecuado. Entonces creo que ese es un dato muy importante que hay que llevarnos todos como en el pensamiento a casa para nuestros pacientes que vemos día a día en la consulta. Sí, bueno, una cosa que creo que es importante y de repente puede ser útil agregar también a esto, ¿no? Que a pesar de que no es el caso, porque no fue la manera como apareció, es que, por ejemplo, en los pacientes con glaucomas neovasculares que ya tenemos, por ejemplo, un antecedente de algún proceso de hipoxia a nivel de isquemia a nivel retinal, que sabemos que tienen como algún riesgo de glaucoma neovascular, y que prácticamente estamos siempre como buscando los neovasos, esperando que aparezcan, ¿no? Podemos recordar que nos podemos como anteceder en este tipo de casos con la angiografía fluoresceínica del segmento anterior, que nos puede ayudar a también hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Me parece que, bueno, que el caso es súper interesante, pero bueno, a pesar de que no se aplica porque fue una aparición completamente en el ángulo, que no es lo que ocurre normalmente siempre aparece más a nivel del collarete o del recordar ese, que a veces no es tan fácil encontrar y tenerlo, pero bueno, tratar de mantener esos pacientes con angiografías fluorescénicas, que nos pueden detectar neovasos tempranamente y tratarlos así con Avastin, ¿no? Antes de que ya tengamos un proceso de fibrosis vascular en el ángulo. Sí, claro. Y, o sea, es un examen yo creo que básico, ¿no? En estos pacientes que pierden la visión en forma súbita, también hay que verles el ángulo, ¿no? Porque esto ocurre, acuérdense, en el 10% de todo este tipo de oclusiones de la vena central de la retina. Y también aclarar cuándo es un vaso anormal y cuándo no, ¿no? Esa foto ahí la tomamos, ¿me acuerdo? Y se ve claramente pues que el vaso pasa el espolón escleral, ¿no? Eso yo creo que es básico para poder decir, hey, este vaso está anormal, no debería de estar ahí, y comenzar a tratarlo, ¿no? Muy buen caso. Pues muchísimas gracias, Cori, por la presentación y Milagros. Bueno, para finalizar, invitarlos a participar el próximo miércoles con el Gran Round. Va a ser tips en reconstrucción palpebral. Va a estar con nosotros el doctor Fernando Colombo de Venezuela, y va a estar con nosotros moderando y presentando el caso clínico la doctora Elisa Yagui. Miércoles 9 de diciembre, igual misma hora, 7 p.m. Todos invitados. Excelente. Vale, Chente, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. Chao, chao.